To speak today del tema, about the topic, el origen de la unidad. the origin of unity. El origen de la unidad. The origin of unity. Quiero que entienda que la palabra I origen want you to understand that the word origin, significa it means principio the beginning o nacimiento de algo. or the birth of something. Lo voy a repetir una vez I'm más. going to repeat it once again. La palabra origen The origin, significa principio it means beginning o nacimiento de algo. or the birth of something. Entonces, el día de hoy So today, me voy a enfocar I'm going to y focus quiero explicar bíblicamente and I want to explain biblically, dónde empezó where does this start? o cómo nació la unidad. Or how was unity born? Y para hablar de este tema, In order to speak about this topic, quiero hablar un poco I want to speak a little bit acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad. about what is the doctrine of Trinity. Hoy en día Nowadays, casi ya no se predica esto. they don't usually preach about Son muy this. pocos predicadores Very few preachers que están hablando acerca de la Trinidad. that speak about Trinity. Y la Trinidad, hermano, And Trinity, my es brother, una doctrina que está siendo muy atacada en estos tiempos. it is a doctrine that's being attacked very harsh Por these eso times. todos los que están aquí That's why everyone that is here, deberían de estar tomando notas, you should be taking notes. porque el Señor me ministraba y me decía Because the Lord ministry and told que van a me venir tiempos that there were going to become times donde la iglesia se va a tener que levantar a defender la doctrina de la where the Trinidad. church need to rise and defend the doctrine of Trinity. Voy a volver a repetir eso. I'm going to repeat this again. Vienen tiempos Times are coming donde la iglesia where the church se va a tener que levantar a defender la doctrina de la will Trinidad. need to rise and defend the Trinity, the doctrine of the Trinity. ¿Alguien dice amén a eso? Does someone say amen to this? Vamos a la palabra. Let's go to the word. Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomy chapter 6, el versículo 4. verse 4. Vamos a estar leyendo algunos versículos el día de hoy. We're going to read a couple of verses today. Deuteronomio 6:4. Deuteronomy 6:4. Siento que a alguien se le va a aclarar muchos pensamientos. I feel that someone's going to have their thoughts be clear today. Deuteronomio 6:4, mire lo que dice. Look what it says. Oye Israel, Hear, O Israel, Jehová nuestro Dios, the Lord our God, Jehová uno es. the Lord is one. Diga conmigo, Say with me, Jehová the Lord uno es. is one. Come on, church. Otra vez, Jehová The Lord uno es. is one. Marcos 12:29. Mark 19, Mire lo 12, que 19, dice. look what it says. Jesús le respondió, Jesus answered him, el primer mandamiento de todos es, the first commandment of all oye Israel, is, Hear, O Israel, el Señor nuestro Dios, the Lord our God, el Señor uno es. the Lord is one. Diga conmigo, nuestro Dios Say with me, our God es uno. is one. Una vez más, nuestro Dios Our God es uno. is one. Vamos, denle un aplauso al Señor. Give a round of applause to our Lord. Cuando leemos la Biblia, When we read the Bible, nos encontramos con muchos, we come across with many, no pocos, muchos not just a few, but with many versículos verses que dicen que nuestro Dios es uno. that say that our God is one. Entonces, sin duda alguna, So without a doubt, nuestro Dios es uno, our God is one, porque eso es lo que la Biblia enseña. because this is what the Bible teaches. Pero quiero que entienda algo. But I want you to understand something. Si usted es nuevo en esto If you're new in y usted this, está empezando a leer la palabra de Dios, and you're just starting to read the Bible, the usted Word se of God, puede topar con algunos versículos you can come across with a few verses que tal vez que parezca that it may seem que contradicen they contradict cuando la Biblia dice que Dios es uno. when the Bible says that God is one. Por ejemplo, si usted está leyendo la Biblia, For example, you're reading the Bible. usted se puede topar con Génesis You can 1:26. come across Genesis 1:26. Mire lo que dice. Look what it says. Entonces dijo Dios, Then God said, hagamos al hombre a nuestra imagen, let us make mankind in our image, conforme a nuestra semejanza. in our likeness. Note And notice cómo dice la palabra, entonces dijo Dios. that the Bible says, then God said. ¿Quién estaba hablando, iglesia? Who was speaking, church? Dios mismo. God himself. Entonces dijo Dios. Then God said, Y fíjese cómo dice, and look what it says, hagamos al hombre. let us make mankind. Fíjese cómo está hablando Look how he's speaking, plural.
plural. en plural. In plural. No está hablando en singular. He's not speaking singular. Nuestro Dios es uno, Our God is one. pero Él no dijo voy a hacer al hombre. But he did not say, I'm going to make man. Él dijo hagamos al hombre. Let's make man. ¿Alguien me está entendiendo acá? Is someone understanding here? Génesis 11, 6 y 7, mire lo que dice. Genesis 11, 6 and 7. Look what it says. Y dijo Jehová, And the Lord said, he aquí el pueblo es uno, as a one people, y todos estos tienen un solo lenguaje, and they're all speaking the same language, y han comenzado la obra, and they began to do the work, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. then nothing will plan to do the impossible for them. Ahora pues, Come now, descendamos y confundamos allí su lengua. let's go down and confuse their language. Una vez más, Once again, vemos que Dios we see that God está hablando en una forma plural, is speaking in a plural way. no está hablando en una forma singular. He's not speaking in a singular. Él no dijo voy a bajar He did not say, I'm going to go down y voy a confundir las lenguas. and I'm going to confuse their language. Él dijo descendamos He said, let's go down y confundamos allí su lengua. and confuse their tongue. Estos versículos These verses, parecen contradecir los versículos que leímos al they principio, seem to contradict the first verses that we read. porque leímos que nuestro Dios es uno, Because we read that our God is one. pero también vemos que Dios dice hagamos al hombre We also see that God says, let's make mankind en una forma plural. in a plural way. Quiero leer un versículo I want to read a verse que creo que lo encierra todo, that I believe encloses everything. y ese es Primera de Juan, And that's 1 John capítulo 5, el versículo 7. chapter 5 verse 7. Mire lo que dice. Look what it says. ¿Alguien me está poniendo atención Is acá? someone paying close attention today? ¿Alguien me está poniendo atención? Someone paying close attention? Mire lo que dice. Look what it says. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: For there are three who give witness in heaven: el Padre, the Father, el Verbo the Word, y el Espíritu Santo. and the Holy Ghost. Y estos tres son uno. And these three are one. Vamos, dele un aplauso al Señor. Give a round of applause to our Lord. Y estos tres son uno. And these three are one. Y es aquí donde entra la doctrina de la Trinidad. And this is where the doctrine of the Trinity Que comes nuestro in. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. That God is our Father, the Son, and the Alguien Holy tiene que Spirit. alegrarse el día de hoy. Someone has to get happy today. Nuestro Dios es uno. Our God is one. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu He's the Santo. Father, the Son, Vamos, and denle the un Holy aplauso al Spirit. Señor. Give a round of applause to our Lord. Es aquí donde entra la doctrina de la Trinidad. This is where the doctrine of the Trinity comes in. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and the Holy Spirit. ¿Usted sabía que la Biblia le llama al Padre Dios? Did you know the Bible speaks to God as Father? Mire lo que dice Look what it says. Primera de Pedro 1:3. 1 Peter 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Praise be to God and the Father of our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Bendito el Dios y Padre. Praise be to God and the Father. Claramente It clearly, la Biblia menciona al Padre como Dios. the Bible mentions the Father as God. ¿Cuántos saben que Dios es su Padre? How many know that God is your Father? ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? How many know that God is our La Father? Biblia claramente menciona al Padre como Dios, The Bible clearly teaches the Father is God. pero también menciona a Jesús But also mentions Jesus como Dios. as God. Hay muchos versículos, pero mire este. There's many verses, but look at this one. Este es el más famoso de todos. This is the one, the most famous of all. Juan 1:1. John 1:1. En el principio era el Verbo, In the beginning was the Word, y el Verbo era con Dios, and the Word was with God, y el Verbo era Dios. and the Word was God. Vamos, alguien dele un aplauso al Señor. Someone give a round of applause to our Lord. Entonces, la Biblia So the Bible enseña teaches que Jesús es Dios. that Jesus is God. Hay mucha gente que no cree en esto. There are many people that do not believe this. Quieren minimizar a Jesús. They want to minimize Jesus. Pero la Biblia nos dice But the Bible tells que us Jesucristo es Dios. that Jesus Christ is God. Alguien tiene que darle un aplauso al Someone Señor. needs to give a round of applause to our Lord. Entonces, el Padre es Dios. So the Father is God. Jesús es Dios. Jesus is God. Pero también el Espíritu Santo es Dios. But also the Holy Spirit is Voy a God. leer un versículo y quiero probarlo con la I'm going to palabra. read a verse and I want to prove it with the Word. Hechos capítulo 5, el versículo 3. Acts chapter 5 verse 3. Y dijo Pedro, And Peter said, Ananías, Ananias,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? How is it that Satan was fill your heart so you could lie to the Holy Spirit? Fíjese que Ananías estaba mintiendo al Espíritu Santo. You see that Ananias was lying to the Holy Spirit. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Why did Satan fill your heart so you could lie to the Holy Y Spirit? sustrajeses del precio de la heredad, And had kept yourself from all the money you received, reteniéndola. retaining them. ¿No se te quedaba a ti? Was this for you? Y vendida. And sold. ¿No estaba en tu poder? Wasn't this in your power? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Why did you place this in your heart? Y aquí está la clave. And here is the key. No has mentido a los hombres, Haven't you lied to men? sino a Dios. But to God. Vamos, denle un aplauso al Señor. Entonces, claramente, So clearly, la Biblia nos enseña que el Padre es Dios, the Bible teaches that the Father is God. que Jesucristo es Dios That Jesus Christ is y God. que el Espíritu Santo es Dios. And the Holy Spirit is God. Yo le decía a la iglesia allá en Phoenix, I would tell the church in Phoenix, Dios no habita God does not dwell en templos hechos por manos de in hombres. temples made of hands. Dios no habita en las cuatro He paredes. does not dwell in the four Dios walls. habita dentro de nosotros. He dwells within us. El Espíritu Santo es Dios y está dentro de nosotros. The Holy Spirit is God, is inside of us. ¿Usted quiere estar cerca de Dios? You want to be close to God? Es bien sencillo, usted solamente se tiene que acercar a uno de sus hermanos, It's very simple. You need to draw close to one of porque your Dios brothers. está dentro de él. Because God is within him. Dígale al que está ahí a su lado, ¿sabes una Tell cosa? the person next to you, you know what? ¿Quieres estar cerca de Dios? You want to be close to God? Tienes que acercarte a mí porque Dios está dentro de You mí. need to get close to me because God is within me. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Entonces, el Padre es Dios, So the Father is God. Jesús es Dios Jesus is God. y el Espíritu Santo es Dios. And the Holy Spirit is God. Quiero romper una forma de pensar errónea I want to break a ironic way of thinking que muchos tienen. that many have. Es esta. Is this. Hay gente que dice There's people that y say tiene esta doctrina: and have this doctrine. el Padre The Father vino a la tierra y se convirtió en Jesús, came to earth and became Jesus. y antes de irse And before he left, se convirtió en el Espíritu Santo. he became the Holy Spirit. Eso es una doctrina errónea. That is a wrong doctrine. El Padre es uno, The Father is one. Jesús es otro Jesus is someone y el else. Espíritu Santo es otro, And the Holy Spirit is pero someone es un else. solo Dios. But they're just one God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Lo voy a probar con la palabra. I'm going to prove it with the word. Mateo 3:16. Matthew 3:16. Y Jesús, And Jesus, después que fue bautizado, after being baptized, subió luego del agua, came up immediately y he aquí los cielos le fueron abiertos, from the water, and behold, the heavens were opened. y vio al Espíritu de Dios And he saw the Spirit of God que descendía como paloma descending like a dove y venía sobre él. and lighting upon him. Y hubo una voz de los cielos que decía: And there was a voice from the heaven that said, este es mi Hijo amado, "This is my beloved Son, en quien tengo complacencia. in whom I'm well pleased." Creo que en esta ocasión I believe in this occasion, podemos ver a Jesús we can see Jesus saliendo de las aguas. descending from the water. Podemos ver al Espíritu Santo bajando sobre Jesús. We can see the Holy Spirit coming upon Y Jesus. podemos ver al Padre hablando: este es mi Hijo amado. And we can see the Father speaking, "This is my beloved Son." Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? So how can we explain this? Creo que la forma más sencilla de explicarlo, I believe the easiest way to explain this, o una de ellas, es esta. or one, is this. Por ejemplo, For example, el agua. the water. ¿Sabía que el agua Did you know water puede estar en tres diferentes estados? could be in 3 states? Por ejemplo, For example, un estado sólido, a solid state, un estado líquido a liquid state, y un estado gaseoso, and a gaseous, a gas state. pero es agua. But it's still water. Usted agarra un pedazo de hielo You grab a piece of ice, y es muy diferente and it's very different al agua líquida, of the liquid water, pero sigue siendo agua. but it continues to be Así water. es nuestro Dios, That's how our God is. un solo Dios, Only one pero God, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. but He's Father, Son, and Holy ¿Cuántos Spirit. quieren darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de How many Dios? want to give glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit? Oh, te bendecimos, Señor. Oh, we bless you, Lord. Esa doctrina, hermano, That doctrine, my brother, usted la tiene que llevar muy por dentro, you need to take it very deeply with porque you. hay gente hablando en contra de eso. Because there's people that are speaking against Y usted that. tiene que estar bien fundado en esa doctrina. You need to be very founded in that doctrine. Porque escúchame bien, Because listen closely. si no entiendes quién es Dios, If you don't understand who God is, no podrás entender la palabra de Dios. you cannot understand the Word of God. Si no tienes el principio bien, no podrás tener el final bien. If you don't have the beginning
beginning right, you cannot have the end Usted right. tiene que saber quién es su Dios You need to know who your God is. y que nadie lo engañe. And do no one betray Nuestro you, Dios deceive es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Our God is the Father, the Son, and the Vamos, Holy denle un Spirit. aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Give de a Dios. round of applause to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Estoy poniendo una plataforma, I'm just setting the platform. pero escuche esto. But listen to this. Lo que me llama más la atención What caused my attention the most, es cuando vemos la Trinidad, and when we see the Trinity, vemos lo que es una perfecta unión. we see what a perfect unity is. La unión perfecta. The perfect unity. En sí, yo digo In fact, I say que cuando Jesús vino a esta tierra, that when Jesus came to earth, Él vino a modelarnos lo que es la unidad. He came to role model what unity ¿Usted is. quiere aprender acerca de la unidad? You want to learn about unity? Solamente mire la historia de Jesús. Just look at the story of Jesus. Mire la relación que tenía con el Padre. Look at the relationship He had with the Mire la Father. relación que tenía con el Espíritu Santo. The relationship He had with the Holy Spirit. Era una unidad perfecta. It was a perfect unity. Nuestro Dios es un Dios de unidad. Our God is a God of Dije, unity. nuestro Dios es un Dios de unidad. Our God is a God of unity. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora voy a hacer una pregunta muy loca el día de hoy. So I'm going to do a crazy question today, La voy a responder. and I'm going to answer it. Pero escuche esto, And listen to this. porque estamos hablando del origen de la unidad. We're speaking of the origin of unity. Queremos saber de dónde viene la unidad. We want to know where unity comes from. Quiero hacer esta pregunta. And I want to ask this question. ¿Quién creó a Dios? Who created God? ¿Quién creó a Dios? Who created God? ¿Cómo Dios empezó a ser Dios? How God became God? Mire lo que dice Apocalipsis 22:13. Look what Revelation 22:13 says. Yo soy el alfa y la omega, I am the Alpha and the el Omega, principio y el fin, the first and the last, el primero y el último. the beginning and the end. ¿Sabe usted qué significa eso? You know what this means? Que nuestro Dios That our God siempre ha existido. has always existed. Nuestro Dios es eterno. Our God is eternal. Nuestro Dios no tiene un creador, Él es el creador. Our God has not a creator. He is Ahora, the yo creator. sé que esto no cabe en nuestra mente finita, I know this is not going to our mind, porque nosotros tenemos un tiempo donde fuimos creados, because we have a time where we were created. pero Dios no. But God, no, not Dios Him. siempre ha existido. He has always existed. Yo pienso en eso y no lo puedo entender al 100. I think about this and I can't comprehend this. Que Dios siempre haya existido, That God has always existed. que Él siempre ha estado ahí. He's always been there. Entonces, ¿cuál es el origen So what is the origin de la unidad? of unity? ¿Sabe cuál es el origen de la unidad? You know what the origin of unity is? Es el mismo Dios. It's God Himself. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado, The Father, the Son, and the Holy Spirit have always been siempre there. han existido. Has always existed. Y esto nos And dice this tells us que la unidad misma that es eterna. that unity itself is Yo no sé eternal. si alguien me está entendiendo. I don't know if someone's understanding. Dije, la unidad misma es I eterna. say unity itself La is unidad eternal. siempre ha existido, Unity has always porque el existed. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido. Because the Father, the Son, and the Holy Spirit has Ellos always siempre existed. han sido uno. They have always been one. Por eso nuestro Dios es un Dios de unidad. That's why our God is a God of unity. ¿Dónde se originó la unidad? Where does unity originate from? En Dios mismo. In God Himself. La unidad es eterna, Unity is eternal. porque Dios siempre ha existido. Because God has always existed. Termino con esto. And I'll conclude with this. Escuche bien. Listen well. Parte del ADN de Dios Part of the DNA of God es la unidad. is unity. Parte Part del ADN de Dios of the DNA of God es la unidad. is unity. Dios no se puede dividir. God cannot be divided. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. He's Father, Son, and the Holy Spirit. Su ADN tiene que ver con la unidad. His DNA has to do with unity. Y el ADN de la iglesia And the DNA of the church también tiene que ver con la unidad. also has to do with unity. Escúcheme bien. Listen carefully. Si usted dice ser hijo de Dios, If you say you're a son of God, pero no está en unidad, but you're not in unity, yo lo cuestionaría. I will question you. Porque el que es hijo de Dios Because the one who is son of God, tiene que vivir en unidad. you have to live in unity. Sabe que lo contrario a la unidad You know, the opposite of unity es la división. is division. El ADN de Dios The DNA of God es la unidad, is unity. pero el ADN del diablo But the DNA of Satan es la división. is division. Quiero dejarlo con esto. And I want to leave you with this. Tenemos que cuestionarnos. We need to question ourselves. Tenemos que hacernos esa pregunta nosotros mismos. We need to ask ourselves that question. ¿Soy una persona unida
Am I a person that is united? ¿Hablo unidad? Do I speak unity? ¿Camino en unidad? Do I walk in unity? ¿O hablo división? Or do I speak division? ¿O camino en división? Or do I walk in division? Todo lo que divide no es de Dios. Everything that divides does not come from God. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien me está entendiendo. I don't know if someone understanding. Pero cada vez que hablas mal de tu hermano, estás metiendo división. Each time you speak bad about your brother, you're bringing division. Cada vez into que them. hablas mal de la iglesia, Each time you speak bad about the estás church, metiendo división. you're bringing division. Es más, It's even. cada vez que hablas mal de la otra iglesia, Each time you speak about the other church. porque no hay dos iglesias ni tres iglesias, hay una sola iglesia de Because there's not Jesucristo. 2, 3 church, there's only one church of Jesus Y Christ. somos un solo cuerpo. And we're just one body. Y no podemos estar hablando mal de otros hermanos con que no vengan a esta iglesia. And we cannot speak bad about our brother even though Nosotros they don't tenemos come que here. demostrar que estamos en el ADN de Dios, We need to show that we're in the DNA que of estamos God. en unidad, That we're in unity. que es parte de nuestro ADN. That is part of our DNA. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces quiero dejarte con esto. So I want to leave you with this. ¿Qué es lo que estás hablando? What are you speaking? ¿En qué estás caminando? Where are you walking? ¿En unidad In unity o en división? or in division? Y esto se va a poner bueno en la siguiente And semana. next week is going to get very good. Dale un aplauso al Señor. Give a round of applause to our Lord. Pudiera seguirle un poquito más, pero ahí le voy a dejar. I wanted to continue a little bit more, but I'm just going to leave it there. Esto es como las telenovelas de antes, This is like the soap operas. como las series, se queda en lo más The interesante. series it ends in the most interesting part. Gloria a Dios. Póngase en sus pies, iglesia. Stand up on your feet, church. ¿Alguien aprendió algo el día de hoy? Did someone learn something new today? Yo amo el mover del Espíritu Santo, I love the movement of the Holy Spirit. pero también amo cuando las personas vienen But I also love when people come y aprenden la palabra. and they learn from the word. Al final lo que te va a sostener es la palabra. At the end, what's going to sustain you is the word. Que nadie nos engañe, hermano. Don't let no one betray you, deceive Dije you. que nadie nos engañe. Don't let no one Nosotros somos gente de unidad. fool you, because we're people of Somos unity. gente de Dios. We're people of God. Tenemos el ADN de Dios. We have the DNA Creemos of en el Padre, en el Hijo y en el God. Espíritu We Santo. believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit.